Amada iglesia, qué gusto poder encontrarnos, saludarnos en estos medios. Siempre es un enorme gusto el poder estar aquí, también una gran responsabilidad el poder compartir con ustedes de la palabra. Eh, Creo que este es un día maravilloso, es un tiempo maravilloso el que podemos tener y yo quiero que me acompañes a orar antes de que empecemos esta charla, esta reflexión. Padre, muchas gracias, Señor, por este día, por este tiempo, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor, y en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta palabra que has traído a mi corazón, Señor, esta reflexión, Señor, que cómo ha hecho rema, cómo ha redarguido en mi corazón. Y también te pido, Señor, que pueda llevar este mensaje a cada una de las personas que se estén conectando, que le estén viendo, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendecimos y honramos tu nombre en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, mis amados. Pues bien, yo le he puesto por título a esta reflexión el fin de todo discurso, mis amados. Y quiero iniciar esto contándote una pequeña anécdota personal. Déjenme decirles que cuando recibí la invitación del pastor para dar una reflexión en la palabra, una pequeña charla en la palabra, a las pocas horas, mis amados, tuve un accidente automovilístico. Por la gracia de Dios fue leve, no fue algo grave, no fue fuerte, pero solo los golpes y los daños en el vehículo. Y aunque no se veía muy aparatoso el golpe, aunque no lo parecía, esto ya me percaté después, pero de inicio se habían botado las bolsas de aire, mis amados. Y cuando esto sucede, ya esperamos lo peor, ¿verdad? Ya sabemos que la mayoría de las veces el dictamen de los daños es pérdida total en ese sentido. En ese momento, en el momento del accidente, pues el impacto me dejó levemente aturdido, un poco aturdido. Cuando reaccioné en segundos, me percaté de que habían salido las bolsas de aire y pensé, híjoles, esto no es nada bueno. Logré bajar del vehículo, pero ya la persona del otro vehículo, una señora joven, ya se había bajado y ya se estaba acercando a mí para preguntarme cómo estaba, si me encontraba bien. Yo logré bajarme del vehículo y le dije que estaba bien y le hice la misma pregunta. Me aseguré que también esa persona estuviera bien. Lo siguiente, pues ya creo que la mayoría sabemos lo que debe hacerse, lo que procede, llamar a la aseguradora, dar parte, etcétera. Eh, ¿Qué te puedo decir, mi hermano? Quien ha padecido estas situaciones desagradables sabe lo que se avecina, lo que viene en los siguientes minutos y en las siguientes horas a veces, porque se puede tardar algo en llegar la aseguradora. Quiero decirte que sin duda creo que la paz de Dios vino a mí en esos momentos, se reveló a mí y pude mantener la calma en todo momento, pude mantenerme ecuánime, pero sin duda me quedo meditando que cuando uno tiene apego por las cosas materiales, vivir estas situaciones sin duda que impacta, lo va a impactar a uno y va a doler definitivamente. Quiero decirte, no tengo una economía holgada,
el vehículo aún lo estoy terminando de pagar, pero la bendición y la provisión de Dios nos han acompañado en todo momento y nos han sostenido y en ello descanso, mis amados. Quiero decirte también, quiero comentarte también, aunado a esto, hacía algún tiempo me había enrolado en otro trabajo y después de un tiempo me di cuenta que cuando me trasladaba a ese otro trabajo salía de casa un tanto orgulloso de aquello que estaba haciendo y yo pensaba, creo que estoy construyendo un negocio, digo, no es propio, es en sociedad, pero lo pensaba así, estamos construyendo una empresa, una nueva fuente de ingresos, a pesar de que Dios ya nos ha bendecido a mi esposa y a mí al haber alcanzado la jubilación, al habernos jubilado ya. Pero Dios ya me había hecho reflexionar al respecto de esa situación, pero además con el accidente sin duda me dejó parado, obviamente sin poder moverme, ya no tan fácilmente, y mucho más trajo momentos de reflexión a mi vida en todo esto, y entonces recordé estas palabras, mis amados. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y habiendo dicho esto, quiero compartir mi meditación contigo. Algunas semanas antes de que ocurriera este desafortunado incidente, había yo meditado un poco en el libro de Eclesiastés, viendo algunos versículos y estos versículos nos llevan a reflexionar el propósito de la vida. Pero, mis amados, no el propósito que nosotros nos establecemos, esas metas y objetivos que nosotros ponemos en nuestras vidas, no. Sin duda que es el propósito de Dios. Mira, la palabra nos dice en Santiago 4:14, porque ¿qué es nuestra vida? Dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El propósito real en nuestras vidas es aquel que Dios establece para nosotros, mis amados. Eclesiastés explora esa naturaleza temporal del ser humano y precisamente lo enigmática e incomprensible que puede ser a veces la vida. A veces decimos, ¿por qué pasan las cosas así? No lo entendemos, pero sí nos apremia, pero sí nos llama a meditar, a tener el verdadero sentido a través del temor de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el temor a Dios. Sin duda ese temor, ese respeto, admiración, esa reverencia que tenemos al Señor nos va a llevar a entender que no estamos hablando de un conocimiento. Cuando hablamos de sabiduría no hablamos de un conocimiento intelectual, sino reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, en el centro de nuestras vidas. Mira, este proverbio me encantó, Proverbios 16:4 en la versión NTV dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Wow. Entonces, teniendo en claro que los propósitos de Dios miran hacia la eternidad, quiero compartirte el versículo central de esta meditación que está en Eclesiastés, capítulo 12, versos 13 y 14, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Mis amados, eh, sabemos que el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón, los eruditos así nos lo hacen saber, Salomón el hijo del rey David, pero además, ciertamente, el libro inicia diciendo que son palabras del hijo de David y se refiere a él como el predicador. También podemos darnos cuenta y vemos que este es un libro de sabiduría y nos hace reflexionar precisamente en lo que es una vida separada de Dios, una vida que no tiene el propósito que Dios ha establecido, como lo que ocurrió con Salomón. Y, y yo quiero, para que podamos darle sentido a esta reflexión, lo que Dios me llevó a meditar, quiero que separemos esta charla. Podemos establecer 3 puntos en esta charla. El primero, número 1, ¿quién fue Salomón? Número 2, ¿de qué trata el libro de Eclesiastés? Y número 3, ¿qué nos quiere mostrar Dios con los versículos finales de Eclesiastés, por supuesto? Entonces, permíteme darte una breve reseña, un pequeño resumen sobre los 2 primeros puntos. Entonces, número 1, ¿quién fue Salomón? Creo que sin duda conocemos a este erudito, a este hombre, a Salomón, el hijo del rey David, de aquel de quien llama la Biblia un hombre conforme al corazón de Dios. Y Salomón llegó a ser el tercer, pero también el último rey del reino de Israel antes de que éste se dividiera. Sin duda, mis amados, que hemos tenido la oportunidad de leer Reyes, Crónicas, conoceremos de la vida de Salomón y lo más sobresaliente que conocemos de él es la gran sabiduría que alcanzó, pero que sin duda esa sabiduría le fue concedida por Dios. Mira, la Biblia nos habla en Primera de Reyes 3 sobre el amor que Salomón tenía a Dios y cómo él guardaba todos los mandamientos, todas las instrucciones que su padre David le había dado y que Dios le había dado a ambos. Salomón era un adorador definitivamente de Dios y para Salomón era importante estar ofreciendo sacrificios continuamente. Y en un momento dado, Dios se reveló a Salomón en un sueño. Y estas fueron las palabras que Dios le dio a Salomón. Pídeme lo que quieras, yo te lo daré. ¡Wow! Qué manera de expresar el amor Dios hacia Salomón. Y la respuesta de Salomón también creo que es muy conocida, mis amados. Salomón dijo que el Señor había sido bueno con su padre y había sido bueno con él también al permitirle ocupar el lugar de su padre, el reino de su padre. Pero en medio de todo esto, él se consideraba joven e inexperto para gobernar. Y entonces, muy consciente de ese enorme peso que tenía sobre su vida, de dirigir, dice la palabra, un pueblo tan grande y numeroso como Israel, Salomón le pidió a Dios sabiduría para gobernar. Dice, saber lo que estaba bien y lo que estaba mal, pues sin la ayuda de Dios no podría gobernar. Qué increíble, porque seguramente otro en su lugar habría pedido cualquier otra cosa. Por eso Dios le concedió no solamente sabiduría, no solamente inteligencia para gobernar, sino que también le concedió, dice la palabra, riquezas y mucha fama. Imagínate, ser el rey más sabio que no hubo antes y que no hubo después, y además ser un rey tan rico como no lo hubo en la historia antigua, mis amados. Pero además la promesa de vivir muchos años si obedecía como lo hizo su padre.
Y Primera de Reyes nos habla de cómo Salomón hizo prosperar el reino de Israel. En los siguientes capítulos nos narran cómo Salomón construyó el templo, que fue una tarea que le quedó designada a él, porque su padre David no pudo hacerlo, Dios no se lo permitió. Y dice la palabra que cuando Salomón terminó el templo, Dios habitó en ese lugar. Mira, Primera de Reyes, capítulo 10, versos 10 y 11 dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y Salomón, bueno, oró, santificó y dedicó el templo a Dios. Y Salomón también ora por el pueblo de Dios. Y también Dios le da una respuesta a esa oración. Déjenme leerla rápido. Primera de Reyes, en capítulo 9, a partir del verso 4, dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Dice el verso 6, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Qué increíble la palabra ahí en el libro de Reyes, en los dos libros de Reyes, mis amados. Es muy interesante que podamos leerlo. Y me parece importante poder, poder poner en contexto todo esto, la respuesta que Dios le dio a Salomón, porque mira, Dios le concedió a Salomón mucho más de lo que él pidió. Le concedió sabiduría, le concedió fama, dinero, éxito. Y yo me quedo meditando, yo me quedé meditando en esto y dije, en lo natural, ¿qué ocurre cuando tenemos todo esto? Cuando alguien posee todo esto, hay egocentrismo, vanagloria, creo que a veces termina aislándose las personas, hay desconfianza hacia los demás, pero sobre todo un vacío existencial, mis amados, sin duda. Todas las riquezas no traen felicidad a nuestras vidas. Y finalmente, la relación de Salomón con Dios decayó y terminó desobedeciendo a Dios. Mira, también es algo inevitable que leemos también en los libros. Nos dice, Salomón tuvo tal cantidad de mujeres, pero además estas mujeres eran extranjeras, a lo cual Dios le había amonestado al respecto. Dios le había dado una indicación de que no tomara por mujeres de otras naciones, porque esto provocó que desviaran el corazón de Salomón y la obediencia de Salomón hacia Dios. Salomón terminó adorando a otros dioses y terminó levantando altares a otros dioses para que sus mujeres ofrecieran sacrificios. Qué terrible, mis amados. Finalmente Dios se enojó con Salomón, le quitó el reino de Israel y a partir de ahí el reino se dividió, mis amados. Este fue el fin de Israel como un reino unido, porque había varias naciones en él. Quiero que veamos ahora el siguiente punto. El punto número 2, ¿de qué trata el libro de Eclesiastés? Y vamos a ver cómo va
consecutiva una cosa con la otra, cómo la palabra nos lleva a reflexionar desde Primera de Reyes y por qué el libro de Eclesiastés. Y vamos a verlo, mis amados. Ya sabemos que Salomón, hijo de David, fue el que escribió el libro y lo escribió hacia el final de sus días, en el término de su reinado, en un momento en el que Salomón había desviado su corazón a dioses ajenos, siendo él ya viejo, mis amados. Dice Primera de Reyes 11, del capítulo 4, dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Se hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y Dios terminó entregando el reino a uno de los siervos de Salomón, y ahí en Primera de Reyes también menciona este suceso. Pero déjame decirte, Salomón no tomó en cuenta este detalle en los libros de la ley, esta situación en los libros de la ley. Salomón desobedeció las leyes de Deuteronomio en el capítulo 17, en donde nos habla, amonesta en cuanto a tener muchas mujeres y acumular muchas riquezas también. Sin duda que Salomón perdió el reino. Y esto nos debe llevar a reflexionar cómo también naciones pueden caer por la desobediencia y el pecado de un hombre, mis amados. El resultado de todo esto, el pueblo de Israel se dividió, caminaron mucho tiempo en desobediencia, se levantaba una generación que hacía lo bueno delante de Dios y se levantaba otra generación que hacía lo malo. El hombre al que Dios hizo el más sabio en la historia del mundo antiguo, estuvo involucrado en la caída de Israel, mis amados. Y esto sin duda debe traernos una lección a nuestras vidas, mis amados. No solamente es una lección para el tiempo antiguo, es una lección para nosotros también. Necesitamos adquirir sabiduría, la que proviene de Dios definitivamente, y obedecerle siempre, mis amados, porque empezar bien no nos garantiza que vamos a terminar bien, a menos que nos mantengamos fieles y obedientes a Dios, mis amados. El libro de Eclesiastés, como decíamos, fue escrito hacia el final de los días de Salomón, como una reflexión de todo lo que ocurrió por esa búsqueda constante de riquezas y placeres. Mira, el discurso del libro parece que aquel que lo escribió, Salomón, estaba en un estado emocional desmoralizado, abatido, incluso deprimido por todo lo que había ocurrido. Porque sin duda, cuando se busca la felicidad en las cosas del mundo, no se halla, mis amados. Eclesiastés capítulo 1, verso 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, mis amados. Y es que Salomón como rey lo experimentó todo, hizo todo, riquezas, mucha fama, placeres en el mundo, pero al final de sus días concluyó en esto, que nada es de confiar, nada es fiable, porque al final la muerte lo nivela todo, mis amados. Ni las muchas riquezas, ni los muchos placeres traerán gozo y felicidad a nuestras vidas. Eclesiastés 2, verso 17 dice,
aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Yo creo sin duda que lo bueno es saber gozarse y tener contentamiento con las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas, mis amados. Déjame decirte, el libro de Eclesiastés también nos describe cómo todo tiene un orden en el tiempo. Y las personas también estamos sujetas aquí en la tierra al tiempo. Y esto es totalmente contrastante con el carácter eterno de Dios, mis amados. Sin duda, este libro de sabiduría le permite al creyente, nos permite ver a través del predicador, a través de la persona que hizo este libro, a través de sus ojos, que aún siendo muy sabio, trató de hallarle el sentido a todas las cosas humanas y a todas las cosas temporales y no lo halló, mis amados. Seguramente que todos los placeres mundanos fueron explorados por el predicador y no halló ningún sentido en todo esto. Finalmente el predicador concluye que solamente la fe en Dios es la única forma de encontrarle el verdadero sentido, el propósito a la vida, al propósito que Él nos ha dado, mis amados. Viendo su desenlace final, el desenlace de su vida, el predicador acepta que la vida es breve, mis amados, es inútil sin Dios. Eclesiastés 12, verso 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y finalmente, amados, esto me lleva al tercer punto. Reflexión, la reflexión en los versículos finales. Esta reflexión que nos trae el libro es que el sentido de la vida no se encuentra ni en las riquezas ni en los placeres terrenales. Nada de lo que sea temporal en este mundo nos va a traer el verdadero sentido, sino que debemos reconocer a Dios en el centro de nuestras vidas, reconocer que le necesitamos y además ser obedientes a sus principios y a sus mandamientos. Llevar una vida muy conscientes, mis amados, que al final de todo daremos cuenta de nuestros actos delante de Dios. Seamos o no seamos creyentes, mis amados. Mira, Salomón, siendo un hombre muy rico, que había probado prácticamente toda la riqueza, sabiduría, fama, probó de todos los placeres, seguramente ejerció todo su poder en el mundo antiguo, pero al final nada de esto trajo satisfacción a su vida. Mi amado, nuestras vidas, tu vida y la mía tienen un propósito eterno, tienen un significado para la eternidad, no para aquí en la tierra, mis amados. Y a veces podemos pensar que esto sea difícil, a veces podemos preguntarnos nuestro propósito de vida aquí en la tierra. Podríamos pensar, bueno, ¿y esto es todo lo que hay aquí en la tierra? Y no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar respuestas a todo esto aquí en lo terrenal, mis amados, sino solamente en Dios vamos a tener esas respuestas. Dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y yo quiero compartirte mi reflexión en todo esto, mi amado. Por la gracia y la misericordia de Dios, el accidente fue leve, la verdad, considerando que fue un descuido mío.
Nada hay mejor que la bendición que Dios añade a nuestras vidas si permitimos que Él establezca su voluntad en nosotros. Todo afán es inútil en la vida, mis amados. ¿Qué provecho tiene que el hombre se afane en su trabajo? Pero me refiero a acumular riquezas sin tener el objetivo y propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, mis amados. La resolución del accidente, déjame decirte, mi amado, todo el tiempo, todo el tiempo ha estado en las manos de Dios. Sea cual fuere el resultado, yo estoy esperando en Él. Amados, nuestros afanes se quedan aquí en la tierra. Si has dado tu corazón al Señor, persevera hasta alcanzar la meta, mi amado. Pero si aún no lo has hecho, si aún no has entregado tu vida, yo te invito a que le abras tu corazón y a que le digas y le permitas que sea tu Señor y tu Salvador, mi amado. Eclesiastés 12, 13 y 14 son los versículos finales. Déjame leértelos un poco parafraseados los versículos, porque este es el fin de todo este asunto, mis amados, en que ya hemos escuchado todo. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, seamos creyentes o no seamos creyentes, mis amados, y aún lo que se hizo en secreto también, mis amados. Quiero que me acompañen a orar para terminar esta reflexión. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Sobre todo, muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que has puesto, Señor, en estos versículos a nuestras vidas. Gracias por esa enseñanza de vida, Señor, que nos lleva a reflexionar que este tiempo aquí en la tierra es pasajero, es efímero, que todo aquí en la tierra, que nuestras vidas son efímeras, lo dice tu palabra, pero que trascenderán hacia lo eterno contigo si disponemos nuestras vidas para ti y si somos diligentes y obedientes en todos tus principios, amado Señor. Ayúdanos a llevar, Señor, todo esto que hemos escuchado en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes mirándote a ti, Señor, a mantenernos diligentes en tu obra, Señor, sabiendo que al final todo tú vas a traerlo a juicio, Señor. Todo lo vas a evaluar tú, todos nuestros actos, Señor. Y queremos presentarnos de la mejor manera delante de ti, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendecimos y alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, mis amados. Pues esta ha sido la reflexión en el libro de Eclesiastés, y no me resta, mis amados, más que invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, mis amados, a que nos sigan en nuestras redes. Hay mucho que ver, hay mucho que conocer de tu iglesia Amistad Boca. Conéctate, mantente unido. Recuerda que nuestras reuniones son ahora en el Hotel Astur y son 3 reuniones, mis amados. Es mucho más fácil porque en cualquiera de ellas puedes acudir a las 10, a las 11:30 y a la 1 de la tarde, mis amados. Y muchas gracias por sus diezmos y por sus ofrendas. Muchas gracias por estar invirtiendo para la obra del reino. Abajo van a aparecer las formas como pueden hacerlo. Dios les bendiga, mis amados. Que tengan un excelente día.